Hola, vamos a continuar con las clases. Entonces hoy vamos a probar una proposición que se llama usualmente la desigualdad de Jensen. Entonces, a ver, lo voy a poner acá. Proposición. Uy, espérame. Lo voy a poner acá. Es que no pinta. Entonces, proposición. Entonces, esta usualmente la conocen como desigualdad de Jensen. Creo que en algunos lugares de prueba, en algún tema, usan esta desigualdad. Alguna vez la vi en un curso así rápido. Entonces, a ver, vamos a enunciarla. Entonces dice, CAC, subconjunto de Rn, convexo. Y f de C en R, una función convexa. Convexa, ¿sí? Entonces, para todo n en n, vamos a poner con letras mejor, ¿no? Entonces, para cada n en n, se tiene que pasa una desigualdad similar a la definición, pero con una cantidad finita de puntos. Se tiene que... perdón, entonces todavía no. Para cada n, cada cantidad finita x1, este xn de puntos en C, cada cantidad finita de puntos alfa 1 hasta alfa n mayor o iguales que 0, tales que alfa 1 más alfa 2 más alfa n es igual a 1, se tiene que, ahora sí, la desigualdad sería f de alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2 más alfa n por xn es menor o igual que alfa 1 por f de x1 más alfa 2 por f de x2 más alfa n por f de xn. ¿Está bien? Entonces, como ven, es la desigualdad de la definición nada más que para una cantidad finita. Pues en realidad esto es sencillo porque pues, hay que demostrarlo por inducción. Ya, aquí hay que ponerle n mayor o igual que 2. Esperen acá. N, pues para que sea no trivial, ¿no? Mayor o igual que 2. ¿Está bien? Entonces, bueno, a ver la demostración. La demostración, entonces, por inducción, ¿no? Si n es igual a 2, pues es la definición, ¿no? Ya está, ¿sí? Entonces, supongamos que es cierto para n. Para n, ¿no? Y entonces vamos a demostrar que vale para n más 1. Por demostrar, vale para n más 1. ¿Está bien? Entonces, pues tomen x1 hasta xn, n más 1, ¿no? Tomen alfa 1 hasta alfa n, alfa n más 1 mayor o igual que 0, tal que suma 1, alfa 1 por x1, perdón, alfa 1 más alfa 2 más alfa n más 1 es igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer un truco que hicimos al principio cuando construimos la envolvente convexa de 3 puntos, que era el triángulo convexo generado por esos 3 puntos.
Entonces, fíjense, es un truco similar. Entonces, empecemos de un lado. Entonces, f de alfa 1 por x1 más alfa n por xn, lo voy a escribir. Lo voy a escribir separado, lo voy a escribir como f de alfa 1 por x1 más, ya quiero poner un número beta, yo voy a decir quién es, beta por alfa 2 x2 entre beta más alfa n más 1 entre beta por x n más 1, así, ¿está bien? Aquí lo cierro. Aquí voy a poner, póngale por acá, donde beta, mejor le ponemos así acá abajo, donde beta es igual a alfa 2 más alfa n más 1, que esto es mayor que 0. ¿Está bien? O sea, podemos suponer que este número es estrictamente mayor que 0, porque si fuera 0, ¿no? Si beta fuera igual a 0, entonces tendríamos que toda esta suma de acá tendría que ser 0, ¿no? Lo que estamos suponiendo. Entonces tendríamos que tener que alfa 1 es igual a 1 y entonces nos va a quedar que es trivial, ¿no? Entonces la desigualdad es trivial. Sí, la que queremos probar en realidad pues es trivial. Y si fuera ¿por qué? Voy a poner porque pues si beta fuera igual a 0, como son mayores o iguales que 0 todos, entonces tendríamos que no solo alfa 1 es 1, sino además todos los demás tendrían que ser 0 y ya, ¿no? Entonces es trivial, ¿no? Entonces fíjense qué es lo que está pasando acá. Tenemos que, como C es convexo, y además la suma de estos escalares alfa 2 entre beta más alfa n más 1 entre beta es igual a 1, porque pues si lo suman todo el factores comunes de abajo es beta y arriba y abajo queda lo mismo, entonces esto es 1. Entonces tendríamos que este alfa 2 por x2 entre beta más alfa n más 1 por x n más 1 entre beta tendría que estar en C, ¿sí? Porque es un conjunto convexo el C. Entonces tenemos que esta parte de acá es un punto en C y este es un punto en C y además este con este suma 1 porque son todos los coeficientes, ¿no? Por tanto, ¿no? Pongan así. Por lo tanto, como alfa beta es mayor o igual que 0 y alfa más beta es igual a 1, entonces por la definición de que f sea convexa, tenemos que fíjense que vamos a tener, ¿no? Entonces, alfa 1, este es como si fuera un solo elemento y este es como si fuera otro solo, ¿no? Entonces son algo así como f de alfa 1 por x1 más beta por otro elemento. Entonces la definición de función convexa exactamente trabaja para 2. Entonces esto de acá, ¿no? Tenemos que esto de acá, ¿no? Va a ser menor o igual, perdón, y aquí es alfa 1 y aquí es alfa 1, ¿no? Entonces tenemos que eso de ahí va a ser menor o igual que alfa 1 por f de x1 más beta por f de alfa 2 x2 entre beta, ¿no? Porque es lo que queda ahí, más alfa n más 1 entre beta por xn más 1, algo así. Pero por hipótesis de inducción, aquí le voy a poner
Pero por hipótesis de inducción, estos coeficientes suman 1, lo que dijimos, ¿no? Y son mayores o iguales que 0. Entonces, como se vale para una cantidad n, y desde 2 hasta n más 1 tenemos n, entonces aquí vamos a aplicar la desigualdad de la hipótesis de inducción. Entonces esto es menor o igual que, perdón, aquí es alfa 1. Alfa 1 por f de x1 más beta por, y aquí va a quedar alfa 2 entre beta por f de x2 más alfa n más 1 entre beta por f de xn más 1. Así, ¿no? Y entonces, pues como todos estos se van a cancelar, ¿no? Porque es distributivo, entonces nos va a quedar que esto es igual a alfa 1 por f de x1 más alfa n más 1 por f de xn más 1. Todos ahora sí. Ay, este alfa n no gustó. Más alfa n más 1 por... así, ¿no? Y entonces vale para n más 1. Y ya, ¿no? Entonces vale para todo n en n. Y ya, ¿sí? Entonces, pues esa es la desigualdad de Jensen, si se la llegan a encontrar, así se llama. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer ya para terminar pues este curso, nos vamos a centrar simplemente en las funciones convexas que van de un intervalo a R, ¿sí? Que están definidas en R. Entonces, funciones convexas, lo voy a poner aquí. Convexas definidas en R. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Tómense una función convexa definida en R, sea f de, pues no sé, c en R, convexa con C subconjunto de R. Entonces, en este caso, pues C tiene que ser, debe estar en alguno de estos, ¿no? Debe ser, pues, algún intervalo AB, ¿no? AB, AB, A infinito, ¿no? Menos infinito, A, ¿no? Etcétera, ¿no? También puede ser A cerrado infinito, coma, menos infinito, coma A cerrado, y etcétera, ¿no? Si me faltara un tipo de intervalo, pues ahí lo pone, ¿no? Entonces, pues no sé si me falta alguno, le pongo 3 puntos suspensivos por si las dudas. Según yo, ya no falta ni uno. Bueno, entonces, pues lo que vamos a hacer es hacer como propiedades, deducir propiedades de estos tipos de funciones convexas, ¿sí? Entonces, una de las propiedades importantes que tienen las funciones convexas, si este fuera f, es que si ustedes toman dos puntos x por acá y y por acá, x menor que y, ¿sí? Y tomen cualquier punto z en medio, ¿no? Entonces, pues este punto de acá es, vamos a llamarle y', que sería como el y, f de y. Y así lo hacemos para todos. Este punto de acá sería z. ¿O saben qué? Mejor vamos a ponerlo así. Entonces este punto lo voy a denotar y', este punto z', este punto x', y entonces vamos a ponerle con x' igual a x, f de x, y' igual a y, f de y z igual a z, f de z', perdón, igual a f de z, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es analizar la derivabilidad, la
estas condiciones de si son derivables, si son suficientemente suaves las funciones convexas, qué propiedades tienen, ¿no? ¿Cómo puedo deducir que una función derivable es convexa? Entonces, pues para hablar de, cuando hablamos de funciones derivables, pues tenemos necesariamente que pasar por sus pendientes cuando están definidas en R. Entonces, lo que vamos a ver es que si ustedes consideran la pendiente entre este punto, ¿no? Vamos a llamarle, ¿cuánto la anotamos? La pendiente entre este punto y la pendiente entre estos dos puntos. Entonces, vamos a ponerle si mx', y', mx', z' y mz', y' son las pendientes entre los puntos respectivos. Tenemos que, fíjense, lo que va a pasar es siempre que esta de acá, esta pendiente, ¿no? Se dan cuenta, es menor, ¿no? Que esta pendiente de acá, ¿no? Y esta pendiente de acá, si se dan cuenta, es menor, ¿no? Que esta pendiente de acá, ¿sí? Y esa es una propiedad que van a cumplir cualesquiera dos puntos, X y Y un punto Z intermedio. Siempre esas pendientes van a tener esa propiedad. Y eso nos va a llevar a sacar cosas de tipo de... Si la función es dos veces derivable y tal cosa, entonces la función es convexa. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar en la siguiente clase que la pendiente entre X' y Z', la roja, ¿no? Vamos a ponerlo con rojo si quieren. Vamos a aprovechar que tenemos colores, ¿no? O rosa, creo que es, quién sabe. Entonces, la pendiente entre X', Z' es menor o igual que la pendiente verde, ¿no? Que la pendiente entre X' y Y', ¿no? Esta de acá. Y esta es menor o igual que la pendiente entre Z' y Y', ¿sí? Siempre se va a cumplir esta desigualdad de las pendientes. ¿Está bien? Entonces, eso lo probamos en la siguiente clase y probamos algunas consecuencias de este tipo de funciones. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí lo dejamos. Bye.